Capítulo 25. Cuando la luz de las estrellas se apagó, Milori la sacó de las profundidades del lago. En cuanto la guió al suelo firme, el hielo se cerró detrás de ella, como una herida que finalmente sanaba, y debajo, Clarion pudo ver las oscuras aguas agitándose. Así de simple, fue como si la prisión nunca hubiera existido. Ella lo había hecho. Lentamente se recostó sobre el liso espejo de la superficie del lago y miró hacia el cielo. El frío se filtraba a través de su abrigo, pero descubrió que no le importaba. El tiempo se le había escapado bajo el hielo. La noche había caído como una cortina sobre el viento, pero era positivamente luminosa con la luz celestial. Una aurora boreal se desplegaba a través del cielo en cintas anchas y ondulantes. Alguna vez, tal vez, las hadas de los sueños habrían volado debajo de ellas, recogiéndolas en sus cestas, pero ahora brillaban tentadoramente fuera de su alcance. Su magia tan maravillosa y misteriosa como la noche misma, rodearon a Milori con un halo, pintándolo de suaves tonos verdes y azules. ¿Cómo supiste que debías venir aquí?, preguntó ella, incapaz de ocultar el asombro en su voz. Me robaste mi lechuza, dijo con un dejo de diversión. ¿Quién más que la reina se atrevería a hacer algo así? No fue particularmente difícil averiguar a dónde la habías llevado. Clarion se sonrojó. Para que quede claro, ella me dejó robarla. Milori se rió. Parecía tan feliz, tan aniñado, que ella no pudo evitar reírse también. Lo agarró del brazo y lo tiró hacia el hielo a su lado. Él se acercó voluntariamente. Por un momento, los dos se quedaron acostados uno al lado del otro como una pareja de observadores de estrellas. Lentamente, Clarion extendió los dedos sobre su pecho y se incorporó para mirarlo. Su cabello se arremolinaba a su alrededor, un derrame de blanco contra el azul apagado del hielo. Quería quedarse allí un poco más, donde no existía nada más que ellos dos. Clarion recorrió la línea de su mandíbula con las puntas de los dedos. Se inclinó sobre él. Su cabello se derramó sobre sus hombros y los cubrió como una cortina. Ya se te ha concedido tu deseo, murmuró. ¿Qué harás ahora? Milori recogió el peso de su cabello en una mano, se lo apartó del rostro y lo colocó sobre su hombro. A pesar del frío de su piel, todo su cuerpo se calentó con su toque. La verdad es que no lo sé. Ha sido como un sueño imposible durante tanto tiempo. Nunca me he permitido considerar qué pasaría si se hiciera realidad. Afortunadamente, había pensado en ello durante las horas que había pasado atrapada en la cama. Bueno, si voy a concederte tu segundo deseo, te quiero en mi corte. No como el guardián de los bosques invernales, sino como el señor del invierno. Milori parpadeó sorprendido. Su voz sonaba cautelosa, pero su expresión estaba llena de esperanza. Hace mucho tiempo que no tenemos un señor del invierno. Y eso es una vergüenza. No quiso escuchar argumentos. Clarion se sentó y le ofreció las manos. Cuando él las aceptó, ella lo apretó con más fuerza, como si pudiera imponerle su confianza. Te mereces que te devuelvan tu título ancestral. Tenemos 3 ministros estacionales sin participación en el invierno. No tiene sentido excluirte. Puede que tus otros ministros no piensen lo mismo, dijo, pero ella podía decir que había ganado. Entrarán en razón, dijo Clarion, levantando la barbilla y ganándose una sonrisa de Milori. Con las extremidades doloridas, se puso de pie y lo ayudó a ponerse de pie. O haré que entren en razón en cuanto sea reina. Cada uno de nosotros tiene recursos y experiencia para compartir. Muy bien, acepto tu oferta. Hizo gala de un tono respetuoso, pero una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Será mi primer decreto, afirmó. Nunca más nuestros dos mundos estarán en conflicto. Nunca más, convino suavemente. En el silencio que siguió, la realidad atravesó la burbuja de ensueño de su victoria. Aún quedaba mucho por hacer para convertir esa visión en realidad, y ahora que estaban a salvo, ahora que él estaba allí, frente a ella, tenía que abordar lo que había sucedido. A regañadientes, soltó sus manos. ¿Cómo es? Le faltaron las palabras, pero no necesitó terminar la pregunta. Los ojos de él se llenaron de una comprensión terrible y sombría. Está rota, dijo. Se dio la vuelta y la tranquila alegría de ese momento robado se evaporó.
Su mirada siguió los delicados y retorcidos patrones de su ala derecha hasta el final. Por un momento, el horror de eso era algo que su mente se negaba a procesar. La mitad inferior parecía haberse derretido por completo y luego haberse congelado nuevamente en bordes irregulares. La fuerza de su emoción la dejó sin aliento. La culpa y la vergüenza eran grilletes que la presionaban y la arrastraban hacia la desesperación una vez más. Milori, lo siento mucho. Clarion, dijo con voz firme, no me arrepiento de lo que he hecho, ni te culpo por lo que pasó. Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad. Su visión se nubló por las lágrimas que no había derramado, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. Deberías haberme dejado en la frontera. No. Milori se giró para mirarla y apoyó las manos firmemente sobre sus hombros. El destello de vulnerabilidad en sus ojos la devastó. Bajo su mirada casi podía creer que era algo precioso e irreemplazable. No podía haberlo hecho. Esto será un cambio, sí, pero en invierno las cicatrices como estas son solo un signo de honor. Y no es como si nunca más pudiera volar. Tengo a Noctua. Por supuesto, ella sabía que todo era verdad. Por lo que había hecho, sería reconocido como un héroe. Y sin embargo, esto debería haber sido evitable. Ni siquiera lo dudaste. ¿Por qué? Creo que sabes por qué, Clarion. Su voz era baja y suave y tan agridulce que apenas podía soportarla. Por supuesto sabía por qué. Era la misma razón por la que su corazón se estaba rompiendo en pedazos ahora. Mientras lo miraba fijamente, a sus sinceros ojos grises, la inmensidad del sentimiento que le invadió parecía al mismo tiempo una revelación y una inevitabilidad. Ella lo amaba. Tal vez estaba destinada a hacerlo desde el mismo momento en que lo vio de pie en la frontera. ¿Cómo podría no hacerlo? Amaba su firmeza, su bondad, incluso su actitud temeraria y desinteresada, su valentía. Le encantaba su humor irónico y su inquebrantable devoción por su pueblo. Lo amaba porque él también la había liberado, y aún así le había roto el corazón. Si algo le sucediera, ella no sobreviviría, y Milori, leal hasta la médula, se pondría en peligro por ella una y otra vez. Ahora ella veía toda la verdad de la sabiduría del Vina. El amor te exponía a demasiado dolor. El amor dividía tus lealtades y tus prioridades. Para la mayoría de las personas en Pixie Hollow sería aceptable, pero para el señor del invierno era demasiado peligroso amarla. Lo hago, susurró Clarion. La calidez que brillaba en los ojos de Milori se desvaneció cuando él absorbió su expresión. Entiendo si no sientes lo mismo, pero yo... No es eso. Su voz temblaba. No podía llorar ahora. No podía soportar que él dudara de su convicción, pero le resultaba demasiado difícil respirar a pesar del dolor que sentía en el pecho. No sabía que se sentiría así, como si su corazón realmente se estuviera desmoronando. No puedes. Eso impediría tu capacidad de liderazgo. No. Milori parecía un hombre en caída libre, como si no pudiera encontrar nada sólido a lo que aferrarse, como si todo lo que creía tener se le estuviera escapando rápidamente de las manos. No lo sabes, no con seguridad. Eso afectará mi capacidad de liderazgo. Ya lo había hecho. Prefería ver a Pixie Hollow pudrirse, su peor pesadilla convertida en una horrible realidad, que volver a ver que algo malo le sucediera. Tomaría todas las decisiones pensando en ti. Arriesgaría cualquier cosa, todo, para protegerte, ¿entiendes? Te amo, Milori. Me asusta demasiado. Yo también te amo, dijo tristemente. Escuchar esas palabras casi la desanimó. Bien, pensó, que este dolor sirva como recordatorio de lo desesperadamente necesaria que es nuestra separación. Un amor como el de ellos era ruinoso. Una ala rota no era nada comparado con un corazón roto. Ella podía esperar que el dolor de ambos se desvaneciera con el tiempo. Se armó de determinación, de resignación, cuando volvió a hablar su voz sonó serena,
Me aseguraré de que el mundo que ambos soñamos exista, pero nadie más debería tener que soportar lo que hemos tenido que soportar. Cruzar la frontera es demasiado peligroso. Debería estar prohibido con efecto inmediato. No había reproche a su expresión, pero lo que encontró allí, algo entre súplica y desafío. Le dolió el mirarlo. Sus ojos, normalmente de la plácida plata de agua iluminada por la luna, ahora le parecieron del gris pizarra del mar de nunca jamás, profundos y salvajes. La hundirían. Si eso es realmente lo que quieres, dijo con más serenidad de la que ella esperaba, defenderé tu mandato. Lo es. Su alma gritó en señal de protesta mientras pronunciaba esas palabras. Es lo que quiero. Pero en cuanto la última palabra cayó como una piedra entre ellos, se dio cuenta de lo tonta que había sido al creer que él le haría las cosas fáciles. No sabía cuál de los dos se movió primero. Se estrellaron y él posó su boca sobre la de ella con una desesperación que la dejó sin aliento. Ella lo recibió con el mismo fervor. Su mundo se redujo a esto, su cabello deslizándose entre sus dedos como agua, sus manos deslizándose por la cresta de su columna vertebral y abarcando la curva de su cintura. La trajo más cerca, como si quisiera borrar todo el espacio entre ellos, como si alguna vez pudieran estar lo suficientemente cerca, como si ella pudiera expresar lo profundo de su anhelo por el tiempo que nunca tendrían. Se separaron, respirando con dificultad. Él apoyó la frente contra la de ella y acunó su rostro entre sus manos. Recorrió sus pómulos, las líneas de su mandíbula, el arco de sus labios, con tal reverencia que era como si estuviera memorizando cada detalle. Vagamente, Clarion registró la humedad de lágrimas en su rostro. No sabía de quién eran. Con la yema del pulgar la secó. Está bien, dijo en voz baja, una vez que la tranquilizó. Su contacto se desvaneció, dejándola desamparada. Vamos a llevarte de vuelta al otro lado de la frontera. Por favor, quería decir, solo un poco más. En cambio, con su voz apenas un susurro respondió, está bien. Silbó para llamar a Noctua. En cuestión de segundos, la extensión de sus alas ocultó la luz de la luna. Cuando Clarion se subió a su lomo, se negó a pensar en que esta podría ser la última vez que montaría en una lechuza. No podía pensar en todas las hadas de invierno que nunca conocería y todos los lugares maravillosos a los que nunca se aventuraría. Nunca más volvería a escuchar el crujido de sus pasos en la nieve recién caída. Nunca más sentiría la danza del frío viento del norte de su cabello. Nunca más volvería al caminar junto al hada que una vez había considerado tan estoico. Él nunca le había enseñado a patinar. Estrellas, ella no era lo suficientemente fuerte para hacer eso. ¿Te volveré a ver? Preguntó tan suavemente que ella casi no lo escuchó. He decidido que quiero que mi coronación se celebre en un lugar donde todos mis súbditos puedan estar presentes, en la frontera. Así que si quieres venir, por supuesto, respondió. No me lo perdería. Por un momento se sostuvieron la mirada. Clarion apartó la suya primero, aunque solo fuera para no volver a llorar. Cuando llegaron a la frontera, un grupo de hadas la estaba esperando en el lado primaveral. Las hadas exploradoras revoloteaban arriba y abajo en la orilla del río, y allí, en un brillante faro dorado en la oscuridad, estaba Elvina. Incluso desde esa altura, Clarion pudo distinguir gritos de sorpresa y alarma. Casi la hizo sonreír. Qué triste que ninguna de ellas jamás conocería la amistad de una lechuza. Noctua aterrizó en silencio. Cuando Clarion se deslizó de su espalda, un silencioso asombro se apoderó de las cálidas hadas. Clarion quería hundirse en el agua, sus rodillas estaban en la nieve. Quería estar sola, aunque solo fuera para poder sentir todo el peso de lo que había hecho. Pero sus súbditos la necesitaban. Con los hombros erguidos, bajó del puente, y cuando cruzó hacia la primavera, no se dio la vuelta. Si lo hacía, si sentía que el lazo invisible que los unía se tensaba y la llamaba para que volviera a estar a su lado, tal vez cambiara de opinión.
pero sabía que esto era lo mejor. Un día ella esperaba creer eso realmente. Durante todo el camino de regreso al palacio, las hadas la miraron con curiosidad y tal vez por primera vez en su vida le hablaron sin que nadie se lo pidiera. Los exploradores que la escoltaron a ella y a Elvina de regreso al árbol de polvo de hadas comenzaron a acribillarla con preguntas que ella no respondió o no pudo responder. ¿Cómo es el guardián de los bosques de invierno? ¿Cómo lograste derrotarlas? ¿Se romperá el hechizo? El bombardeo duró hasta que llegaron al palacio, hasta que se agolparon alrededor de la puerta de las habitaciones de Clarion, con sus ojos brillantes y ansiosos. Dejen que su reina descanse, dijo Elvina con una mirada que podría cuajar la crema. Tendrán tiempo suficiente para entrevistarla más tarde. Con un coro apresurado de sí, su majestad, se dispersaron. Clarion le lanzó una mirada de gratitud, con una sonrisa cómplice. Elvina la hizo pasar. La puerta se cerró y Clarion no perdió el tiempo en arrastrarse hasta la cama. Se quitó el abrigo de invierno, lo dejó deslizarse en el suelo de sus pies y luego se dejó caer boca abajo sobre el colchón. Ese se hundió bajo el peso de Elvina cuando se sentó a su lado. Incluso sin mirarla, Clarion sabía que estaba esperando lo que fuera que saliera, supuso. En verdad, ella misma no sabía qué diría hasta que habló. Se acabó. Y así fue. Tanto las pesadillas como lo que fuera que había tenido con Milori. En ese momento se sentía misericordiosamente entumecida. Cuando Elvina no respondió, Clarion giró la cabeza lo suficiente para mirarla. No había compasión en los ojos de Elvina, sino una comprensión antigua y terrible. Era extrañamente reconfortante y extrañamente hermoso ser conocida sin tener que decir una palabra. Había tantas cosas que Elvina no le había contado a Clarion sobre el funcionamiento de su mundo. Había tantas otras cosas que no le había contado a Clarion sobre sí misma. ¿También le había lastimado de esa manera? Parecía imposible imaginar que Elvina se hubiera enamorado, más aún que hubiera cometido algún tipo de error fatal o error de cálculo, pero admitía que no le había resultado fácil adquirir sabiduría. Durante semanas, el abismo que las separaba había parecido casi imposible de superar, pero ahora ese dolor compartido las unía. Tal vez con lo que quedaba de vida de Elvina, ella la guiaría hacia adelante. De todas las cosas, eso fue lo que finalmente rompió las compuertas. Las lágrimas le corrían por el rostro, calientes e implacables. Los sollozos le sacudían el cuerpo. Para su total sorpresa, Elvina abrazó a Clarion y la dejó llorar en su regazo como una niña. Cometí muchos errores contigo, dijo Elvina en voz baja, quizás incluso conmigo misma. Qué triste que solo pueda darme cuenta de ello al final de mi vida. Solo estuviste aquí un instante y sin embargo me has enseñado mucho. No te vayas, susurró Clarion. Por favor, no te vayas. Escuchó la suave inhalación de Elvina. Ni siquiera yo puedo desafiar a las estrellas, pero estarás bien sin mí, Clarion. Me siento muy confiada al dejar Pixie Hollow en tus capaces manos. El pecho de Clarion se contrajo dolorosamente. Toda su vida había anhelado escuchar esas palabras. Qué dulce tener finalmente la seguridad que ansiaba. Solo que no estaba tan segura de merecerla. Había salvado a Pixie Hollow, había dominado su propia magia, pero viviría el resto de su vida con la mancha de sus errores. ¿Cómo podría enseñar a los recién llegados a volar? ¿Cómo podría atreverse a desplegar sus alas con la ternura que merecían cuando simplemente recordaría las que había roto? La voz de Elvin atravesó la niebla en su desesperación. Es bueno tener una conexión con el invierno. Unificar las estaciones es una forma muy poderosa de comenzar tu reinado. Tendrás que disculparte con tu guardián de los bosques invernales en mi nombre. Su guardián. No, ya no tenía derecho a reclamarlo. No sé si podré volver a verlo. Elvina frunció el ceño. Fuera lo que fuese, lo que veía en los ojos de Clarion parecía comprenderlo. Solo descansa. Y esta vez, lo digo en serio, aún queda mucho por hacer antes de tu coronación. En ese estado,
El descanso no sería fácil, pero Ervina le acarició suavemente el cabello y no protestó cuando Clarion le rodeó la cintura con los brazos. A pesar de lo destrozada y desdichada que se sentía, era un gran consuelo que le abrazaran. Érase una vez, empezó Elvina y le susurró todas las lindas historias que alguna vez contó cuando Clarion llegó por primera vez, sobre valor, amor y reinas que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Clarion se dejó llevar por el ritmo relajante de la voz de Elvina. Soñó con nieve y luz de estrellas, con ojos grises y claros, llenos de perdón que nunca podría merecer.